Hoy vamos a hablar de la neurociencia. Comenzaremos con la hipótesis cerebral. La hipótesis cerebral define que el órgano que controla la conducta es el cerebro y su anatomía es la responsable de todo lo que son los rasgos conductuales y cognitivos. También nos plantea que a lo largo de la evolución el tamaño del cerebro ha ido en aumento y también se ha ido reorganizando. Entonces, esto ha influido en el desarrollo de la especie humana. En cuanto al modelaje, también el cerebro se va modelando a cada situación debido a las influencias que recibe del mundo exterior y también producto de los cambios sociales y culturales. Diversos científicos a lo largo de la historia humana han estudiado el cerebro, entre ellos está Leonardo da Vinci, quien desarrolló la idea del hombre de Vitubio o el hombre de cristal y estudió las proporciones ideales del cuerpo humano. Más adelante estuvo Andrés Vesalio. Andrés Vesalio demostró que los estudios realizados por Galeno pues fueron hechos en animales y él se dedicó entonces a hacer estudios cerebrales y hace la distinción de los ventrículos y también indica de manera parcial en dónde está ubicada la glándula pineal, el cuarto ventrículo y el plexo coroideo. En las investigaciones, los científicos descubrieron que nuestro cerebro es más plástico que el de nuestros antepasados y también descubrieron o plantearon en diversos estudios que nosotros tenemos una gran similitud genética con el chimpancé y que compartimos una historia evolutiva que hace que, a pesar de que compartimos una historia evolutiva entre los humanos y los chimpancés, pues hay una gran diferencia en relación a lo conductual y a lo cognitivo. Con la evolución humana, el tamaño del cerebro se triplicó y se conoce que la plasticidad del cerebro es la capacidad que tenemos de adaptarnos a situaciones concretas y también de evolucionar conductual y culturalmente. En el estudio de la historia de la neurociencia vamos a comenzar por el Antiguo Egipto, siglo V a.C. Los egipcios fueron los primeros en describir la corteza cerebral y además a través de su proceso de momificación ellos sacaban el cerebro de los faraones por la nariz utilizando un gancho de hierro. ¿Y por qué lo sacaban? Bueno, porque ellos, recordemos que ellos cuando hacían todos los procesos funerarios de los faraones les incluían en sus tumbas todos los objetos, elementos tanto biológicos como materiales que iban a ser necesarios, que ellos iban a utilizar en el más allá. Sin embargo, ellos le sacaban el cerebro porque consideraban que era inservible, que no le iba a hacer falta ni era útil en el más allá y este cerebro lo desechaban porque para ellos era muchísimo más importante el corazón. En el Antiguo Egipto se considera que es la civilización que dio nacimiento a la medicina y ellos practicaban la medicina faraónica, que era una medicina tradicional y deductiva, y fueron los creadores de la observación clínica. Egipto representa el comienzo de lo que es la exploración de cómo funciona el cerebro humano y también en Egipto nace la neurociencia moderna. Ellos tenían concebido un poco lo que es la neurociencia moderna, por supuesto no con estos términos, ya que ellos ya manejaban y tenían términos relacionados con afecciones vinculadas con el cerebro. Por ejemplo, ellos ya llamaban cerebro, jaqueca, epilepsia, parálisis. También había médicos especializados en enfermedades de la cabeza y estos médicos fueron pues los antecesores o los precursores de los neurólogos actuales. En Egipto, el cerebro fue considerado un órgano sin importancia. Sin embargo, hoy en día sabemos que eso no es así. Es el órgano más difícil de descifrar y gracias al cerebro, pues nosotros podemos caminar, leer, respirar, comprender entre tantas otras funciones motoras y biológicas. Su estructura es sumamente compleja y queda muchísimo aún por conocer. La neurociencia ha realizado aportes para comprender cuáles son estas funciones del cerebro y también para saber y comprender las emociones y los cambios de conducta. Otro de los aportes que se han dado son los avances en la medicina neuronal, en la detección temprana de enfermedades neurológicas y psiquiátricas. Vamos a hablar un poco sobre el papiro quirúrgico. Este se da aproximadamente entre el siglo I y II a.C. en Egipto. Este papiro quirúrgico reunió como a manera de enciclopedia los saberes y las prácticas en torno a lo que era la farmacopea, el diagnóstico y las técnicas quirúrgicas y fue el primer tratado de cirugía conocido. Este primer tratado de cirugía, que es el papiro, pues él dio aportes en todo lo que era la medicina, la odontología y en los métodos de observación. También en todo lo referente a la aplicación, a todo lo que tenía que ver con la aplicación de un proceso mental inductivo y en la recolección y clasificación de los hechos. Entonces tenemos que la medicina egipcia entre el tercer y el primer milenio antes de Cristo elaboró un modelo de práctica médica que sirvió como referente a otras culturas en torno al Mediterráneo, culturas africanas y culturas de Asia Central. Fue un híbrido de los componentes empíricos, este papiro quirúrgico fue un híbrido de los componentes empíricos y de las creencias mágicas religiosas y fue la cuna del pensamiento analítico médico. Así del siglo V en el Antiguo Egipto pasamos al siglo VI en Grecia, en donde Almeón de Crotona realiza grandes aportes al estudio del cerebro y él crea una nueva teoría en donde señala que es en el cerebro y no en el corazón, en donde se asentaba el conocimiento, la inteligencia y el entendimiento. Además, él dice que es en el cerebro donde se desarrolla el pensamiento y que por ello la memoria jugaba un papel fundamental. Otro de los aportes de Almeón fue que él logró establecer la conexión del cerebro con los órganos de los sentidos. A Almeón se le opone Aristóteles, que está del año 384 al 322 antes de Cristo. Él discernía de Almeón porque él consideraba que el cerebro era una víscera quieta, fría y sin sangre, y que el cerebro funcionaba, era como un refrigerador sanguíneo de la cabeza que actuaba en los momentos pasionales. Además, Aristóteles consideraba el corazón como el responsable de la sensibilidad. Al ser un órgano sensitivo, pues él decía que estimulaba frecuentemente, el líquido frecuentemente se estimulaba en los momentos pasionales. Entonces, como el corazón era el que se estimulaba en los momentos pasionales, pues el cerebro lo único que hacía era refrigerar para devolverle al cuerpo el normal funcionamiento.
Entonces, así tenemos a Aristóteles y también tenemos aquí a Hipócrates, del 460 al 370 a.C. Él se refiere a los trastornos mentales o psiquiátricos. También él considera que cuando el cerebro se enferma, pues puede volvernos, como vemos aquí en la imagen, angustiados o incoherentes, aterrorizados o insomnes, locos o delirantes. Y así vemos que se forma una discrepancia entre el empirismo hipocrático y el racionalismo socrático. El empirismo, pues, afirmaba que el área del lenguaje se ubicaba en el hemisferio izquierdo del cerebro. También los empíricos establecieron referencias de que lesiones que se daban en ciertas áreas del cerebro causaban perturbaciones en los movimientos del cuerpo. Así se evidencia la relación cerebro-cuerpo. También los empíricos decían que del cerebro se derivaban las emociones y que el cerebro tenía el control principal del cuerpo. Ellos también afirman que el deterioro del habla se podía dar por convulsiones en el lado derecho del cuerpo. Los racionalistas decían pues, que la mente, seguían con su teoría de que la mente residía en el corazón y que el cerebro era algo inútil, escaso de sangre y por eso desempeñaba un papel secundario. Ellos decían que el cerebro era frío, inmóvil y grasiento y solo servía para enfriar la sangre. Y así vemos que en Grecia, pues ellos son los primeros en separar la religión de la mente y también en estudiar las enfermedades mentales desde lo científico. De Grecia, en esta historia de la neurociencia, pasamos a Roma. En Roma tenemos a Pedro Galeno en el año 129 a.C. Él es considerado uno de los padres de la medicina occidental. Muchos de sus estudios fueron del sistema nervioso y también se presume que la mayoría de sus estudios provienen de estudios de los monos y sus estudios también se basaron en el conocimiento anatómico del cerebro. Pedro Galeno, en su interpretación de neurofisiología, él se basó en principios fundamentales del neuma que están vinculados con el aire y la respiración. Él formula la hipótesis ventricular. ¿De qué se trata esta hipótesis ventricular? Bueno, él plantea que la sangre no circula, sino que la sangre se mueve con una marea. Y además dice que la sangre era filtrada en el cerebro. En su hipótesis, él plantea que las impurezas eran eliminadas a través de esta lámina cribiforme y esta era a su vez la que daba origen a las lágrimas, a la saliva, al moco y al sudor. En la hipótesis ventricular, él plantea un funcionamiento como sistema, en donde el cerebro era nutrido por las venas y las arterias que le llevaban sangre. Luego, el cerebro también era nutrido por los espíritus vitales, que era el neuma vital, y allí el neuma vital se formaba en el corazón. Y estos espíritus vitales eran los que calentaban y vivificaban los órganos periféricos. Dentro de este sistema también se encuentra el rete mirabile. El rete mirabile era una red arterial que estaba ubicada en la base del cráneo y por donde pasaba la sangre. Y este rete mirabili, los espíritus vitales, aquí en el rete mirabili, los espíritus vitales se convertían en espíritus anime, que era el neuma cerebral. Y consideraba que esta sustancia misteriosa que se formaba aquí en la transformación del espíritus vitales en espíritus anime, esta sustancia misteriosa era esencial para la transmisión del movimiento y también era esencial para la sensación de todas las partes del cuerpo. La sustancia misteriosa también debía tener un cambio y ese cambio al final se daba al pasar por los ventrículos cerebrales. Y dentro de este sistema, este funcionamiento del sistema de la hipótesis ventricular está el corazón. El corazón, ellos decían que le llegaba algo de sangre y era a través de la vena cava. Primero llegaba al lado derecho, pasando del lado derecho al lado izquierdo, y esto lo hacía a través de los poros en el septum interventricular. Y también decía que la sangre en el corazón se unía al espíritu vitalis enriquecía. El esquema corporal de Galeno planteaba o consistía en que habían tres sistemas que estaban interconectados. El primer sistema del cerebro estaba conformado por el cerebro y los nervios eran los responsables de la sensación y del pensamiento. Un segundo sistema que lo conformaba el corazón y las arterias y estos eran los responsables de la energía vital. Y un tercer sistema que estaba conformado por el hígado y las venas y eran los responsables de la nutrición y del crecimiento. De Roma pasamos a la época del Renacimiento en el siglo XVI y esta fue una época de poca importancia para el estudio anatómico del cerebro. Sin embargo, aquí estuvo Leonardo da Vinci de 1452 a 1529 y él realizó sus propios experimentos, descripciones y autopsias en cadáveres humanos y de animales. Y él tuvo muchísimo interés por la anatomía de las estructuras profundas, óseas y musculares y viscerales y también tuvo interés por la fisiología. Leonardo da Vinci en sus primeros dibujos, pues él dibujó el encéfalo y describió en el encéfalo al bulbo raquídeo olfatorio. También describió el recorrido de algunas ramas de los pares craneales. En el encéfalo detalló los ventrículos cerebrales y también estuvo interesado en la neurología y estudió el ojo y el cerebro. En sus primeros dibujos propuso que las capas del cerebro se tenían que estudiar de afuera hacia adentro. Y también habló del cráneo y realizó cortes transversales del cráneo y observó lo que era la cavidad craneana, los cigomas y maxilares y también observó la parte sagital de los senos frontales y maxilares. Leonardo da Vinci fue el primero en estudiar la localización de las funciones cerebrales y además la anatomía funcional del cerebro. En neurofisiología, pues estuvo realizando experimentos sobre la médula espinal en ramas. Él también inventó los cortes anatómicos y él inventó la representación de la figura humana en diferentes planos, como lo expliqué al inicio de la exposición. Leonardo da Vinci pues estudió embriología y dibujó el primer feto en el útero.
También estudió todo lo relacionado con el aparato reproductor, el genitourinario, el digestivo, el cardiovascular y el respiratorio. Y sus estudios y su inspiración estuvo en la teoría platónica, falocéntrica, interesándose primero en los cráneos y después en el sistema nervioso. Y él también revolucionó la manera de estudiar e ilustrar la anatomía, haciendo grandes descubrimientos en el área de fisiología y de la fisiología del sistema nervioso. Así pasamos del siglo XVI y el Renacimiento al siglo XVII, en donde se da la separación entre la mente y el cuerpo. Su máximo exponente es René Descartes en 1595-1650, y él coloca a Dios como responsable de la superioridad humana, y de allí se deriva su dualismo cartesiano, en donde él plantea que hay un dualismo entre la mente y el cuerpo, en donde estos dos se encuentran separados. También dice que la mente es una sustancia inmaterial, no extendida y pensante, y que la mente hace que la persona sea víctima de lo que sucede tanto en la mente como en el cuerpo. Es decir, que gracias a la mente suceden cosas solo en el cuerpo y suceden a la vez paralelamente solo cosas en la mente, pero estas dos no se vinculan. También plantea que el cuerpo sigue leyes mecánicas y que el cuerpo, al contrario de la mente, sí es una sustancia material, sí está extendida y además no tiene la capacidad de pensar, y que la mente es meramente una entidad física. Él también plantea la reacción automática en respuesta a los estímulos externos, y él dice que estas reacciones automáticas se dan cuando las terminaciones nerviosas centrales, al desplazarse, modifican el espacio interfibrilar, y esto permite que el flujo de los espíritus animales se apropien de las terminaciones nerviosas, y entonces allí se da la respuesta automática. Podríamos entonces pensar que Descartes vio el cerebro como un simple mediador. Es probable porque él hablaba era de mente y cuerpo, y la mente era una sustancia que no tenía sitio y era extendida, mientras que el cuerpo sí. La mente probablemente estaba allí en el medio, mediando entre estas dos realidades que se daban por separado. Sin embargo, queremos agregar que en la antigüedad el cerebro no fue considerado importante, aunque Hipócrates indicaba que era el asiento del pensamiento y de las sensaciones. Y si vemos, pues, el cerebro en gran parte, si vemos la filosofía de Galeno, también la fisiología su fisiología fue muy primitiva porque era un simple refrigerador, y además a finales del siglo XVII fue que el cerebro empezó a ser visto como importante debido a la proposición que se empezó a ver, que se proponía que debido a la forma del cráneo, pues se indicaba la personalidad. En esta historia de la neurociencia llegamos al inicio de la neurociencia moderna en el siglo XIX. Y primero que nada vamos a hablar de las neurociencias, y son importantes porque son una ciencia que complementa la psicología, y las neurociencias son un conjunto de disciplinas científicas que estudian los mecanismos que regulan el comportamiento del cerebro y también que regulan el control de las reacciones nerviosas. Entonces, las neurociencias estudian también al sistema nervioso. Por otro lado, tenemos que las neurociencias logran establecer las bases biológicas del comportamiento. Y si hablamos de neurociencias modernas, pues son el resultado de la interacción de varias ciencias, entre las que se encuentran la anatomía, la embriología, la fisiología, la bioquímica y la farmacología. Así llegamos a las neurociencias del siglo XIX y XX, pero antes nos gustaría hablar del siglo XVIII, donde está Guillermo Galvani, y él descubre las células musculares que producen electricidad, y él descubre que mediante la estimulación de un nervio, los músculos se contraen y se produce el reflejo. Luego está Alexander Bain, quien hace una localización cortical de la función sensomotora. Herbert Spencer, que fundamentó la psicología en la biología evolucionista. Charles Scott, que da el nombre de sinapsis al contacto interneuronal. Franz Gall, que dice que las funciones de la mente tienen base biológica. También tenemos dentro del siglo XIX, este ilustre Ramón y Cajal, quien formula la teoría neural y define que el sistema nervioso está formado por células interdependientes. Ramón y Cajal también formula la teoría que gobierna a las neuronas, y sus aportes aún están vigentes. Luego está Emil Du Bois y Raymond Müller, Hermann von Helmholtz, y ellos postulan fundamentos de electrofisiología y transmisión de la información de una neurona a otra. Y están Charles Bell y François Negadin, que hacen estudios sobre raíces dorsales y la transmisión de la información sensorial. A finales del siglo XIX tenemos a Pierre Broca. Él contribuye al descubrimiento de la fascia, y él realiza estudios del cerebro y sus funciones. También hace publicaciones en donde dice que donde determina la localización del centro del habla, o también llamada área de Broca. Hablando de la fascia vamos a aprovechar para describirla. Es un trastorno que es causado en una pared del cerebro que controla el lenguaje, y este trastorno puede causar dificultad en la lectura o en la escritura, o también para expresar lo que se desea. La causa de la fascia puede ser por un infarto lacunar, un accidente craneoencefálico, traumatismo craneoencefálico, puede ser por infección cerebral o por neoplasia. Entonces, la fascia hay de dos tipos. Una que es de recepción, que también se le llama sensitiva, fluente o de Wernicke. La causa de esta fascia, la causa un trastorno en el giro temporal posterior superior del hemisferio que domina el lenguaje, que es el hemisferio izquierdo, y las personas que sufren este tipo de fascia no pueden comprender las palabras, ni pueden comprender los símbolos auditivos, visuales y táctiles. En cambio, la afasia de expresión, que también se le llama motora
no fluente o de Broca, la persona no tiene la capacidad de producir palabras y la comprensión del lenguaje es casi normal. La persona sí puede comprender el lenguaje, más no puede producir palabras. Afecta el área frontal izquierda del cerebro y se altera la lectura y la escritura. Entonces, para ampliar un poco más la afasia de Wernicke, él planteó que sus pacientes tenían la lesión en la parte posterior del lóbulo temporal izquierdo y por eso ellos podían hablar, pero no podían entender. También propuso la teoría del conectivismo, en donde él plantea que los mismos aspectos de una función son procesados, los mismos aspectos de una función pueden ser procesados en diferentes áreas del cerebro, y esto se conoce como procesamiento distribuido. A su vez, el conectivismo plantea que solo las funciones mentales complejas se dan por las conexiones entre las diversas áreas y que hay unas funciones más elementales que son las motoras y las perceptivas sencillas que se localizan en una única región cerebral. Para finalizar el siglo XIX tenemos a Carl Lashley, quien dice que el aprendizaje y otras funciones mentales no pueden asociarse ni a grupos neuronales ni a regiones corticales. Así vemos que en el siglo XIX se distinguen diferentes áreas también de la corteza cerebral. Pasamos al siglo XX y venimos con el enfoque psicométrico. En este enfoque psicométrico, pues está Francis Galton y James McQueen. Ellos crean los primeros laboratorios psicométricos y ellos son los pioneros en la elaboración de test para estudiar la inteligencia. La psicometría pues mide los constructos mentales y a través de los conocimientos y a través de pruebas en donde se miden las capacidades que puede tener una persona con respecto al grupo y cuáles son sus habilidades. También se miden los rasgos de la conducta. En el siglo XX pues también se ha desarrollado todo lo que tiene que ver con el proyecto del genoma humano, y este proyecto surge en Estados Unidos en 1990 y finaliza en el año 2004. Este proyecto es un proyecto de investigación internacional de carácter colaborativo en donde tiene como finalidad pues el mapeo y el entendimiento de todos los genes que tenemos los seres humanos. En el proyecto del genoma humano todos nuestros genes juntos se conocen como genoma. Y este proyecto contribuyó a realizar mejores diagnósticos y también contribuyó a conocer las bases moleculares de muchas enfermedades. Entonces vemos que en el siglo XX, pues tenemos el cerebro en el siglo XX, pues su funcionamiento está asociado con el sistema nervioso, los elementos que lo componen y su interacción con el cerebro. En el siglo XX todavía no se comprende cómo se origina la mente y podemos actualmente entender la estructura y el funcionamiento del cerebro. Igualmente, pues a estas alturas conocemos que hay medicinas que pueden modular las funciones de las células nerviosas y que contamos con métodos y tecnologías para estudiar. Con esto, bueno, damos fin a nuestra exposición y esperemos que todos los conceptos hayan quedado aclarados. Compartimos la bibliografía con que fue hecha o que nos basamos para elaborar nuestro mapa mental.